Pasa pues, mesaches. Pues hemos venido aquí a Xuslibol. Vamos a hacer a Tragambadeta. Esta vegada nos nimos hasta los galachos de Xuslibol. Y desde aquí empecipiamos en este vago que lo fan servir de parking con unas vistas privilegiadas, la verdad. Podemos ver o Moncayo, no me daréis solo micro, que se puede ir a estilo Moncayo nevado muy bien. También tenemos unas vistas do lugarico do lugarico este, y también podemos ver o nuevo flamán estadio Tagliatella Spotify Premium Playmobil Iberchapa Stadium, que bueno, azul y más fiero que un culo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta excursioncica. Venga, Sarika, vamos para allá. De vegades t'he dit oi te'l tornaré a dir si no rebio i per què estàs asti que si el cierzo ve el dia deixa de bufar són nosaltres els que hem d'arribar però els que no van por... Bueno, no digo pasa pues que la gente se carraña con yo porque dice que lo digo mucho. Si continuamos aquí caminando por el lugar de Xuslibol, trovamos aquí esta placeta que se le dice del arzobispo, porque como nos dice ese cartel, pues llegué aquí donde teneba o suyo palacio, que podemos ver pues los palacios renacentistas aragoneses típicos, ¿no? Construcción en ladrillo, de adoba, y con los rafes típicos también, ¿no? Bien mágicos. Y también en esta plaza podemos trobar pues dos oliveras, que una tiene muchísimas olivas, ¿eh? Podemos plegar bellas olivas y matarlas en casa o que para minchárnoslas. Bueno, no que me quedara muy mal, que soy muy zaburrero. Y bueno, también aquí pues podemos ver desde aquí ya no se ve o Moncayo, pero sí podemos ver a huerta zaragozana típica de la Val del Ebro y una acequia bien baja con una talladera pues para regar los campos. Y pues eso, cara ya continuamos dicos os galachos, así nos que venga, Sarika, continuamos. O galacho de Xuslibol ye una antiga aguatuerta do río Ebro, formato zaga la Gran Riada de 1961. En a súa redolada se extiende un paisache de contrastes, as huertas tradicionales dos barrios rurales de Zaragoza con o emplego histórico del agua pa cultivo, que convive con os crebaus de Cheso, un crebau que marca la muga natural entre a huerta e a estepa. Ese mosaico de ecosistemas crea un cobeixo único para la fauna. Más de 100 especies de aus troban en o galacho lo suyo cado, dende garrapaiscaires y caspavés, mesmo especies esteparias como tordo e la choliva. Pasa pues, ahora sí que digo pasa pues. Bueno, seguimos caminando por este camín que lleva muga entre as paredes rocosas da estepa y a plana da huerta zaragozana, que pues eso. Pero bueno, esto ya te lo habrá dicho millor Sarika en voz en off, que asti sí que tiene micro y asti sí que puede charrar. Y aquí también pues podemos trobar unas figueras bien majas, que bueno, figueras es una palabra que ya conocemos en la Val del Ebro porque había un lugar que lle figueruelas, supongo que así habría unas figueras chiquitas o algo, no sé. Y ahora no fan figos porque lle agüerro, y de agüerro pues no en fan, pero de estiu sí que todos podéis amanar y pues plegane belún y minchatos unos figos, que están sobre buenos. Y venga, Sarika, continuamos. Arriba, però els que no van poder quedar-se quan encara teniven jugar, quan encara caldria... Bueno, a la fin se hemos plegado en los galachos. Bueno, a la fin no, porque es un 5 minutez de Xuslibol, pero bueno, ya nos hemos plegado. Y lo primero que trovamos es este parque, que es un parque muy bueno, la verdad, muy bonito. Y tenemos hasta unos bancos, aquí de zaga un brendero y hay unos bandeados para bandianos. ¿Y tú te has traído brienda para brindar? Yo tampoco, no, me cago en el copón. Esto no puede tornar a pasar, Sarika. Cago en 10. Venga, continuamos. Ay.
Quan encara tenia llogar, quan encara caldria... Coño, méteme o micro, tío. Métemelo aquí en un murón. Los modernos llevan una paleta o algo. Bueno, pasa pues. Aquí somos en el centro de visitants, que güey trancado, así no es que no te lo podemos mostrar por dentro, pero sí que íbamos a pullar to mirador. ¿Puyamos o qué, Sarica? Que sí, Sarica, venga. Y puyamos. Bueno, a la fin se hemos pullados. Nos hemos afogado una miqueta, Sarica, que hacer más ejercicio, ¿eh? Bueno, pero ahora me hecho la pena, porque esas vistas son 2 millones de Zaragoza, creo yo. Se puede ir a Moncayo, Asti, se puede ir a Muela con los suyos molins y toda la plana de la huerta zaragozana. Y también los árboles que ahora en Agüerro pues ya son prenendo esas colores amarillas, toronchas, que fan unas vistas privilegiadas. También podemos ver bellas aus, pero ahora ya poquetas, porque ya son sonidas, creo. Pero bueno, vamos a estar aquí una miqueta viendo y ya nos nevaixamos a continuar con la excursión. Bueno, como te os hemos dicho, y hasta o paisaje de Zaragoza, de Val del Ebro, y hasta de Zaga tenemos otro paisaje muy particular, que es o estepario, también propio de la Val del Ebro, pero ya más de secano, que pues eso tiene romero, tremoncillo y hartos en general. Pero por desgracia no podemos verlo y no podemos accederle porque es un terreno propio del Exército de Zaragoza. Para que te os faigáis una idea, y o tamaño do campo de maniobras é de más de 300 kilómetros cuadrados. E o término municipal de Zaragoza son 900. O sea que un tercio do término municipal non é accesible para todos os ciudadanos zaragozanos o aragoneses. Soy una mierda, pero bueno, Sarica, baixamos ya. Ahora sí que ya somos plegados aquí en o Galacho, propiamente dito, que lle, pues isto antes más y era o cauce do río, que ahora ya abandonado y ahora lle seco. Pues eso, como ya Agüerro, pues lle seco. Pero bueno, cada año será más y seco, porque dica que un inte ya pues sega completamente y seco, porque es lo que pasa con todos los galachos. Y también podemos ver los sotos muy bien con los suyos árboles, con los chopos, que ahora son toronchas y amarillos, por eso, porque somos en Agüerro, muy bonito. Y también aquí podemos ver una planta muy típica también de esta zona, que es a gabardera, que los suyos lulos popularmente les dicen tapaculos. No sé por qué, si tienen el efecto que no te faiga cagar, pero no lo sé. Antes más sí que se feba con él un caldé, porque es rico en vitamina C o D o una de esas. Y pues eso, como es muy abundante y muy barato, pues se lo minchaban. Y eso. Venga, Sarica, continuamos a ver qué más ya en o Galacho. Pues eso, ya hemos plegado en a fin dos galachos de este entorno natural tan polido que yo te recomiendo que te os amanes para hacer una gambadeta. Y así tenéis ganas, que ahora ya se embata Monzalbarba, que puedes rematar así a gambadeta o en principio a asti también y plegar en Zaragoza. Y nosotros, como se nos ha feito tarde ya, pues no podemos plegar en Monzalbarba. ¿Y qué hemos de hacer, Sarica? ¿Qué hemos de hacer? Sarica, que no tienes micro. Venga, vamos a
mirar de trobar el sitio per almorzar. Què? Algo aquí, pues, bueno. Sé que ells veient en jo qui llevas i que així és difícil olvidar.